Virgo, bienvenido a tu lectura Mensajes de tus ángeles para esta cuarentena. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Vamos a ver qué mensaje salen de tus guías para ti en estos instantes. Tienes la carta de la pena. Y esto me está indicando de que hay algunos de ustedes tal vez que pueden tener esa energía donde se sienten un poco ansiosos, un poco preocupados, un poco deprimidos y donde podrías estarte sintiendo un poco mal por ti o por las personas que se encuentran a tu alrededor. Y te están diciendo acá de tus ángeles, el mensaje que recibo es que quítate esa energía de encima. Porque es como si tuvieses una sábana, una ropa encima que te mantiene como apegado a esa tristeza. Para algunos de ustedes esto podría ser un artículo de ropa o de alguna persona tal vez que ya no está a tu lado o que se encuentra distante de ti, que por esta situación de la cuarentena no has podido conectar con esa persona o sabes de ella. Y estás como aferrándote a algo. Y acá te dicen que las cosas van a salir bien, que no tengas esa energía de pena ni de preocupación a tu lado. Y mira, en la situación en la que estamos te sale la carta de la soledad, Virgo. Hay algunos de ustedes que podrían estar utilizando este momento para reconocerse un poco más con respecto a quiénes son, hacia dónde quieren ir, qué camino tienen que seguir, y podrías estar haciendo también hasta una limpieza de tus amistades, donde estás percatándote de quiénes están en estos momentos preocupando por ti, mandándote mensajes, hablándote, conversando, y quienes no lo están haciendo. Y podrías, en base a esto, por eso sentir la pena, porque dices, ¿sabes qué? Voy a empezar a limpiar mi círculo de amistades y las personas que no son positivas pues no van a estar más aquí al lado mío. Voy a hacer 2 tiradas más, así es que quédate conmigo hasta el final. Ahora vamos a ver estas cartas y luego el mensaje de tus ángeles, que va a ser una tirada interactiva. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que puedas recibir más de mis videos. Y mira, este tiempo de cuarentena, este tiempo de soledad, te indican acá tus guías de que vas a poder recibir algún tipo de sanación o de curación. Esto podría aplicar para personas a tu alrededor que podrían estar presentando algunos síntomas o estarse sintiendo mal en estos momentos, o podrías ser tú mismo también, pero lo bueno es que aquí están tus ángeles para decirte que vas a salir adelante de esta situación, ya sea tú o algún familiar o persona que por eso tienes esa carta de la pena, de que podría estar en estos momentos enferma, se va a sanar. Ahí está la carta. Y esto podría hacer referencia a una sanación que podría estar experimentando tú espiritual también, donde vas a sentir de que tu alma se regocija nuevamente de alegría y de amor, de que este tiempo donde antes veías las cosas de una manera tal vez negativa, tal vez un poco pesada, ahora conectas con Dios, conectas con el universo, conectas con tu alma y sacas lo bueno de esta situación negativa, que eso es en lo que tienes que enfocarte. Como te indico, hay curación, hay sanación para ti o para personas a tu alrededor también. Pues si tú estás bien, pues recibes la información de que alguna persona que tú conocías que estaba enferma se recupera. Esto podría ser también hablándote acerca de energías. Podrías estar pensando en hacer algún tipo de recibir Reiki o hacer Reiki, o podrías estar recibiéndolo por medio, obviamente a distancia, ¿no? Estas sanaciones a la distancia, podrías estar trabajando en ellas. Tienes la carta de hacia adentro. Y yo veo que la mayoría de las cartas acá te hablan acerca de concentrarte en ti. Con esta carta de hacia adentro es como bloquear todo lo que está a tu alrededor y que le des la bienvenida para algunas personas, recuerden que son lecturas generales, a la soledad, para que aprendas a estar solo, sola, contigo mismo. Pues y si vives con muchas personas, te están indicando de que vas a aprovechar estas energías para poder bloquear todo lo externo a ti, todo el ruido externo, y enfocarte más que todo en tu crecimiento espiritual, en tu crecimiento personal, en el camino que tú quieres tomar. Recuerda que tenemos que enfocarnos en las cosas positivas. Y por supuesto que estamos pasando por una etapa bastante difícil en estos momentos en el mundo. Virgo, por acá te dicen de que
medites, de que ores, de que te desconectes y que pidas iluminación. Y que vas a ver cómo al bloquear todo ese ruido que está a tu alrededor, vas a poder encontrarte a ti mismo. Y esto va a ser algo muy maravilloso para ti cuando salgas de esta etapa de dificultad, con ese crecimiento. Tienes la carta de la Reina de Bastos. Y la carta de la Reina de Bastos te habla de una energía donde tú podrías estar empezando a encontrarte a ti mismo, donde tú podrías estar empezando a demostrarle al mundo o a ti de que tú estás en control de tus sentimientos y de tus emociones. Así que estas dificultades que podrías encontrar internamente con esta nueva tirada te marca de que las superas, de que sales hacia adelante, de que no te quedas estancado allí. Me hablan de que tú o personas a tu alrededor podrían estar recibiendo algún tipo de ayuda, guerreros de Virgo. Y aquí el mensaje es de que si te ofrecen ayuda, no la rechaces. O puede que algunos de ustedes tal vez estén rechazando la ayuda que les puedan estar brindando, ya sea amistades, familiares, el gobierno, ayuda económica, ayuda con comida. Y tal vez tú estés diciendo en estos momentos, ¿sabes qué? Dáselo a alguien que lo necesite más que yo. Y no es por ser arrogante ni por ser nada de esto, porque simplemente estás teniendo un buen corazón. Así que te indican de que ya sea que tomes esa decisión, va a llegar ayuda a tu vida, que no la rechaces. Personas van a estar tratando de comunicarse contigo para brindarte una mano. Y yo veo también de que hay algunos de ustedes tal vez que podrían, ustedes o personas a su alrededor, estar pensando en trabajar como voluntarios en esta situación. Tal vez algunos de ustedes trabajan en la línea de medicina, o conocen a alguien que trabaja en esta línea, o simplemente quieres trabajar como voluntario brindando esta ayuda, llevando bolsas de comida, llevando apoyo, ayuda, o sanando si estás en la línea de medicina. Y puede que existan personas a tu alrededor, o tú le estás diciendo a algún familiar, a algún ser querido, como que no hagas eso, quédate en la casa, no vayas, no ayudes. Y hay como que esa energía a tu alrededor donde esta persona quiere ayudar y tú no quieres que vaya, o tú quieres ir a ayudar y alguien a tu alrededor dice, quédate en la casa, no inventes. Veamos qué otro mensaje recibo para ti. Tienes la carta de los enamorados y la carta del 6 de oros. Aquí estamos hablando de la economía. Y me hablan de una ayuda. Mira, nuevamente marca esa ayuda, ese dinero que va a estar llegando a ti. Que para algunas personas tal vez podrían sentir de que esta ayuda, este dinero que podría estarles llegando, alguien podría pensar de que son como migajas, como que para eso mejor no me des nada. Pero te enfocan de que mantén la energía en tu vida positiva, mantén la energía en el amor, que te apoyes en los seres queridos, en las personas a tu alrededor que te aman, que están a tu lado y que siempre van a estar allí. Que busques ayuda y pidas consejo, que ellos, Virgo, podrán darte una guía de qué es lo mejor para ti. Tienes la carta de la carroza, movimiento en positivo hacia adelante. ¿Ves? Virgo, tú sales de esta situación, sales de dificultad, sales de problemas. Hay movimiento hacia el futuro, movimiento bueno con esta carta de la carroza. Esto podría también estar indicando para algunos de ustedes, mis guerreros, recuerden que estas lecturas son generales. Aplica para tu signo solar, tu signo ascendente y tu signo lunar también. Pero para algunos de ustedes, parece que hay un familiar que está distante, que está lejos, que podría ser un familiar que necesita ayuda, tal vez un familiar que tiene alguna condición en particular de salud. Y hay energía aquí donde algunos de ustedes están pensando en traer a ese familiar a su casa o ir a la casa de ese familiar, obviamente pidiendo todos los permisos necesarios en tu país para poder hacer eso y como cuidar a esta persona, a este familiar. Recuerda, son lecturas generales, no aplica para todos. Vamos a ver los mensajes de tus ángeles con estas cartas tan bellas que tengo aquí. Déjame en los comentarios tu nombre y tu país para tenerte presente y cuéntame si te encuentras en una de estas situaciones y si te ha gustado esta lectura.
Esta es la parte interactiva, pues voy a sacarte 3 cartas. Tú puedes escoger cualquiera de las 3, o las 3, como quieras. Así es que quédate conmigo para ver qué mensaje directo a tu corazón te mandan tus ángeles. Ok, estoy mirando para otro lado, palabra. Voy a tomar las cartas al azar. Esta y esta. Aquí está. Ay, me llevé 2. Bueno, ahí le salió 2 por 1. Ven que la estoy tomando al azar. No estoy mirando. Bueno, ahí tienen un 2 por 1. A ver, esta te la dejo ahí. Hay 2, ¿verdad? Sí, hay 2 nada más. Ok. Si tomaste la opción A, la respuesta para ti. Siempre digo la respuesta porque siempre en lo interactivo hago una pregunta. Pero si tienes una pregunta, estás pensando en algo, el mensaje que necesitas de parte de tus ángeles, Virgo, directo a tu corazón es: no tienes por qué preocuparte. ¡Qué maravilla! Si estás en soledad, si tú eres la persona que necesita ayuda, si alguien quiere ir a ti a ayudarte o a quedarse contigo, no tienes por qué preocuparte porque esa ayuda va a llegar a tu vida. ¡Qué maravilla, Virgo! No tienes por qué preocuparte. Y te lo están diciendo aquí tus ángeles. Si tomaste la opción B, pues hay 2 cartas. Vamos a ver qué te dice la primera. Dice que vienen grandes cambios que te van a hacer muy feliz. Cambios de felicidad que van a ser muy grandes. Vienen para ti. Y esto dice que para que esos cambios se den necesitas tomar acción. O sea, que no te quedes sin buscar ayuda, sin pedirla, porque la misma podrá estar llegando a ti muy pronto. Y si tomaste la opción C, el mensaje que te mandan tus ángeles en estos momentos es que hay que reconsiderar. Hay decisiones que tal vez estás haciendo en estos momentos por la circunstancia en la cual te encuentras, donde puedes estar un poco como actuando por impulso. Calma. Ten paciencia y reconsidera lo que estés pensando o planeando en estos instantes porque va a ser positivo para ti. Mis guerreros, les mando un fuerte abrazo. Es un honor para mí el poder enviarles este mensaje. Gracias por estar junto a mí, gracias por suscribirse. Fuerza y fe de que vamos a salir de esto adelante. Déjame saber si te gusta este video dejando tu dedito para arriba y suscríbete para que puedas ver mis siguientes videos. Déjame en los comentarios si quieres que haga revelaciones para los siguientes 4 meses. Como siempre lo hago, mis pronósticos del año, que van de 4 en 4. Te mando un fuerte abrazo, te decreto mucha luz, salud sobre todo y progreso.